Unidad número 5, espacios vectoriales. Número 1, sea B el conjunto de pares ordenados AB de números reales. Mostrar que B no es un espacio vectorial sobre los reales con la adición en B y la multiplicación por escalar en B definidas por el vector AB o el par ordenado AB más el par ordenado CD es igual a este par ordenado, que la primera componente es A por C y la segunda componente es B por D. Y la multiplicación por escalar, el escalar K por el par ordenado AB es igual al vector o par ordenado K por A y la segunda componente será K por B. Antes de iniciar la resolución de este ejercicio, le voy a dar una introducción al tema de los espacios vectoriales. Eh, un espacio vectorial. Seguramente ustedes ya han leído la definición en el libro del ingeniero, pero les voy a explicar cómo lo entiendo yo desde mi punto de vista y quizás le voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña analogía. Ustedes saben que hay varios planetas en el sistema solar, ¿no? Quizás haya otros sistemas, pero nosotros conocemos el sistema solar. Tenemos varios planetas. Estos planetas son distintos uno de los otros. Ningún planeta es igual. Quizás nosotros tengamos nuestro propio planeta Tierra, lo voy a dibujar con color rojo. Este es nuestro planeta. En nuestro planeta nosotros tenemos definido nuestro sistema político, clase de personas, normas, reglas, muchas cosas, definido para nuestro planeta. Pero supongamos que hay vida en los distintos planetas. Vamos a suponer, eso aún no está comprobado. Seguramente si hay vida en cada planeta del sistema solar, ellos igual van a tener su propio sistema, características de sus personas, propiedades, normas, reglas, etcétera. Cada planeta es único, definido por sus propias características. Lo mismo sucede con los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales, cada espacio vectorial es único y está definido cada uno por dos operaciones, de la suma y la multiplicación por escalar. Cada espacio vectorial tiene su propia definición de suma y espacio y multiplicación por escalar. ¿Ya? Nosotros conocemos el espacio vectorial de los reales, ¿no? Tenemos, desde pequeño nos han enseñado 2 más 2, 4, o 2 más 0 es igual a 2, ¿no? Ese espacio vectorial nos han enseñado desde pequeño, cumple con los 8 axiomas que debería cumplir un espacio vectorial. Sin embargo, hay gran cantidad de espacios vectoriales. Otro espacio vectorial que han avanzado en esta materia es el de las matrices. Las matrices cumplen con los 8 axiomas y por lo tanto es un espacio vectorial. También han llevado el tema de vectores. Al tema de vectores quizás en r al cuadrado, r al cubo, r a la cuarta, finalmente r a la n, ¿no? Todo eso son vectores. Y esos vectores también cumplen con los 8 axiomas y por lo tanto constituyen un espacio vectorial cada uno, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que a partir de ahora, o bueno, específicamente para este tipo de ejercicios que consiste en verificar si el conjunto B de vectores es o no un espacio vectorial, no es la suma ni la multiplicación a la que nosotros estamos acostumbrados.
No es la suma como hemos sumado en matrices, no es la suma como hemos sumado en vectores, o quizás allá en el colegio hemos sumado polinomios, no es la suma normal. Esos espacios vectoriales son propios de nosotros, ya lo hemos aprendido, pero aquí aparecerían nuevos espacios vectoriales que tienen su propia suma y propia multiplicación por escalar. Ahora, hecho esa aclaración, tenemos que ver que nuestro conjunto B de vectores cumpla estos 8 axiomas que estoy colocando aquí en pantalla. El primer axioma conmutativa, bueno, eso es, no necesita explicación, está claro. Asociativa, también no necesita asociativa para la suma. Eh, el tercero, axioma neutro. Tenemos un vector B que pertenece al conjunto B, mayúscula, ¿no? Más, aparentemente aquí dice cero. Quizás se refiera al vector cero, ¿no? O vector nulo. Pero aquí hay hay algo que quiero explicarle. Como son distintos espacios vectoriales, y habíamos dicho que cada espacio tiene sus propias características, por ende, partiendo de esa premisa, cada espacio vectorial también tendrá sus propios vectores neutros, vectores inversos, etcétera. Cuando nosotros habíamos estudiado el tema de matrices, ¿cuál era la matriz nula? Aquella que tenía todos los elementos nulos, ¿no? Y esa matriz era el elemento neutro para la suma de matrices, pero solo para este espacio vectorial, el espacio de las matrices. Pero aquí nos encontramos con distintos casos. Por lo tanto, yo quiero que entiendan que cuando me refiero a un vector nulo, perdón, un vector neutro, porque este es neutro de la suma, ¿no? B más el vector neutro de la suma sigue siendo igual a B. Un vector neutro va a cambiar dependiendo de cada espacio vectorial. No es el mismo y tampoco quiere decir que siempre va a ser un vector que tenga todas sus componentes cero. No, va a cambiar. Solo que tiene que cumplir que sea neutro para la suma. Y en el tercer axioma vamos a ver si existe este vector, el vector neutro que le estoy diciendo. Para el cuarto axioma, eh, axioma inverso. Lo mismo que el caso anterior. Vamos a encontrar o vamos a buscar, y si lo encontramos bien y si no, no pasa nada. Si existe un vector inverso tal que sumado con el vector B da igual al eh, vector neutro de la suma. ¿Ya? Vector neutro de la suma. Este vector neutro de la suma es el mismo que el axioma 3, por si acaso. ¿Ya? Lo mismo, como hay distintos espacios vectoriales, el vector inverso va a ir variando. ¿Ya? Y vamos a comprobar si en la 3 y en la 4 existen esos vectores de los cuales estamos hablando. Y si existen, pues cumple la condición. Y si no existen, pues no cumple la condición. Esos son dos propiedades muy importantes o dos axiomas muy importantes. Quinto axioma distributivo del escalar. Aquí interfieren dos vectores con un escalar alfa perteneciente al cuerpo de escalares K. El escalar se distribuye, ¿no? Sexto axioma distributiva del vector. Bueno, aquí el que se distribuye es el vector. Séptimo axioma asociativa del escalar. Bueno, pues aquí todo es una multiplicación y se puede asociar seguramente. Vamos a comprobar eso. Y el octavo axioma, el más sencillo de todos, neutro en la multiplicación por escalar. 1 por el vector B tiene que ser igual al vector B. ¿Ya? Para que un conjunto de vectores se considere espacio vectorial, tiene que cumplir estos 8 axiomas. Y ahora vamos a dar inicio a la resolución de este ejercicio.
Pero antes, analicemos detalladamente cómo proceden las distintas operaciones en este caso, ¿ya? Aquí, primero tenemos dos vectores o dos pares ordenados. Si yo quiero sumar dos pares ordenados, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que el primero se multiplica con el primero, A por C. Y la segunda componente de este vector va a ser igual a la multiplicación del segundo por el segundo. Y ahora, con la multiplicación del escalar K por el vector AB, esta multiplicación es la misma. En este caso es la misma, ¿no? Puede variar, sí. El escalar se multiplica a cada componente del vector. Y tenemos este nuevo vector. De esa manera, ocupando estas operaciones de suma y multiplicación por escalar, vamos a resolver este ejercicio. Primer axioma, conmutativa. Esta es la condición o el axioma. 1 más b, perdón, u más el vector b igual a el vector b más el vector u. Y vamos a adoptar dos vectores genéricos. El primer vector genérico es AB, el segundo vector genérico es CD, ¿no? Dos vectores. Y en el otro lado de la igualdad, pues es al revés, ¿no? La suma es al revés, porque es conmutativa. Entonces multipliquemos. En la parte izquierda, seguramente, el nuevo vector va a ser A por C, B por D. Y en la parte derecha, el vector va a ser C por A. Estoy multiplicando las primeras con las primeras y la segunda por la segunda. D por B. Haciendo la operación de suma. En ambos casos es operación de suma. Ahí está lo que le acabo de decir. Y bien, estos dos vectores casi son iguales. Simplemente voy a intercambiar el orden de los factores, ¿no? Como es una multiplicación de reales, por si acaso aquí me especifica que B es un conjunto de pares ordenados de números reales. Bien, como estoy hablando de números reales, C por A es igual a A por C, ¿no? Generalmente es el número de los reales. Generalmente. Quizás en algún ejercicio lea el conjunto de los números complejos. Puede haber ese caso. Bien, entonces voy a intercambiar el lugar. CA lo intercambio por AC y DB lo intercambio por BD, ¿no? Aplicando la conmutatividad de los reales. ¿Ya? He hecho eso y pues en el lado izquierdo me sale lo mismo que en el lado derecho. Por lo tanto, esta axioma cumple. Es conmutativa. Axioma asociativa. Segundo axioma. Y aquí voy a tener tres vectores genéricos o tres pares ordenados genéricos. Mi primer par va a ser AB, que corresponde a U. El segundo par va a ser CD, que corresponde a B. Y el tercer par va a ser EF, que corresponde a W, ¿no? Y hacemos la asociatividad en ambos miembros. Vamos a sumar primero los componentes de este corchete, los vectores de este corchete, y aplicamos la misma suma que nos había dado el ejercicio. Y tenemos A por C, B por D. Ese es el par ordenado que resulta de la suma del corchete. Y afuera del corchete tenemos el par ordenado EF. No hemos hecho nada ahí, así que lo dejamos tal y como está. En el miembro derecho, nuevamente vamos a sumar el corchete. Sumamos el corchete
Y tenemos el par ordenado CE, DF. Y afuera del corchete quedaría el par ordenado AB. Bien, seguimos teniendo suma de pares ordenados en ambos miembros. En el lado izquierdo volvemos a sumar. El primero se multiplica por el primero, A por C por E, y el segundo se multiplica por el segundo, B por D por F. Lo mismo aquí. El primero se multiplica por el primero, A por C por E, y el segundo se multiplica por el segundo, B por D por F. Y como podemos observar, es igual en ambos lados de la ecuación, por lo tanto cumple el segundo axioma asociativa. Tercer axioma neutro. Vamos a adoptar dos vectores, el vector AB y el vector XY. Este vector XY es nuestra incógnita. Nuestra incógnita, vamos a verificar si existe o no existe tal vector, vector neutro de la suma. Y procedemos a sumar. Sumamos, en la parte izquierda aparece AX y la segunda componente será BY. Y en la parte derecha simplemente es el par ordenado AB. Y tenemos una igualdad de vectores. El vector izquierdo o del lado izquierdo tiene que ser igual al vector del lado derecho. Y para que sean iguales estos dos vectores, tenemos que igualar sus componentes. El primero, AX, se iguala con el primero, A. Despejamos X y nos sale que X es igual a 1. Lo mismo, la segunda componente del lado izquierdo se iguala con la segunda componente del lado derecho. Despejamos Y, porque habíamos dicho que X, Y eran nuestras incógnitas. Y Y nos sale igual a 1, ¿no? Podríamos hacer una prueba. Ya tenemos aquí el vector XY, que es igual a un vector 1, 1. Supongamos que yo quiero sumar A, B, más 1, 1. Tiene que ser igual a B. Esta va a ser nuestra pequeña prueba que podemos realizar. Multiplicamos, ¿no? El primero se multiplica con el primero, A por 1 sigue siendo A. Y el segundo se multiplica por el segundo, B por 1 sigue siendo B, ¿no? Y vemos claramente que en ambos lados de la igualdad cumple, ¿no? Cumple. Se puede hacer esa prueba. Pero creo que yo aquí en la diapositiva no la realicé la prueba. Entonces, el vector neutro de la suma existe. Es el vector 1, 1. Si existe, bien, entonces cumple el tercer axioma. Vamos con el cuarto axioma, el axioma inverso. Nuevamente voy a adoptar dos vectores. Bueno, dos pares ordenados, el par ordenado AB. Y para este par ordenado que está entre paréntesis, o vector que está entre paréntesis, le voy a dar otras letras. Z, W en este caso. Y el vector, bueno, aquí me equivoqué en la diapositiva. Este vector 0 sería el vector XY que yo ya había adoptado anteriormente, ¿no? Este vector neutro, perdón. Aquí cambiaría por XY. Es un error de escritura. Ya. Vamos a reemplazar. Este vector, como era el vector neutro de la suma del caso anterior, pues se reemplaza, ¿no? 1,1. Y en el lado izquierdo de la ecuación vamos a multiplicar A por Z, B por W. Y nuevamente tenemos una igualdad de vectores. Para que el vector izquierdo sea igual al vector derecho, sus componentes tienen que ser iguales. Se procede de la misma manera que el caso anterior. A por Z igual a 1, despejamos Z, Z es igual a 1 sobre A. B por W igual a 1, despejamos W, es igual a 1 sobre B. Recordemos que Z y W eran nuestras incógnitas. Queremos ver si existen o no existen.
Y ahora podemos realizar la prueba. Tenemos aquí el vector AB más este vector, 1 sobre A y 1 sobre B. Y esto tiene que ser igual al vector neutro de la suma. Entonces multiplico, ¿no? El primero se multiplica con el primero. A por 1 sobre A es igual a 1. Y B por 1 sobre B también es igual a 1. Y cumple, pues, ¿no? Cumple haciendo la prueba. Bien, ya hemos encontrado el vector inverso que me da como resultado el vector neutro de la suma. Y es este vector, ¿no? Quizás algunos digan, pero ¿por qué no salió un número exacto, no? Como en el caso anterior salieron números, 1,1. Pero en este caso me sale 1 sobre A, no sabemos qué valor es A, y 1 sobre B, no sabemos cuál es el valor de B. Pues no se asusten, simplemente quiere decir que el vector inverso en este espacio vectorial va a tener esta estructura matemática, ¿ya? Esta estructura matemática. No pasa nada si le sale en función de alguna letra. La cosa es que cumpla. Este vector existe, por lo tanto, el cuarto axioma cumple. Quinto axioma, distributiva del escalar. Tenemos un escalar alfa más la suma de dos vectores, ¿no? Se distribuye el escalar y vamos a adoptar un escalar. K sub 1 le he llamado y los pares ordenados AB y CD entre corchetes, ¿no? Y en el segundo miembro, K1 se multiplica por AB, por el par ordenado AB, más K1 por el par ordenado CD. Se distribuye el escalar. Veremos si la parte izquierda es igual a la parte derecha. Efectuemos las operaciones correspondientes. Vamos al lado izquierdo. Tenemos una suma aquí en el corchete, que es una suma de pares ordenados. Sumemos y vamos a tener que este nuevo par ordenado, A por C, B por D. Y en la parte derecha tenemos dos multiplicaciones por escalar. Aquí está la primera y aquí está la segunda, ¿no? La multiplicación por escalar es la misma que nosotros conocemos, ¿no? El escalar se multiplica a cada componente del par ordenado. Ahora, en el lado izquierdo tenemos una multiplicación de un escalar por un par. Multipliquemos eso y nos va a salir K1 por A por C, K1 por B por D. Y en el lado derecho tenemos una suma de vectores. K1A por K1C. El primero se multiplica por el primero, no se olviden, K1A por K1C. Y el segundo se multiplica por el segundo, K1B por K1D. Seguimos haciendo operaciones. En la parte izquierda ya no se puede hacer ninguna operación, pero en la parte derecha podemos ver que sí se puede. Por ejemplo, aquí tenemos un K1 y aquí tenemos otro K1 que se están multiplicando. Entonces, K1 por K1 es igual a K1 al cuadrado por A por C. Y en la segunda componente también sucede lo mismo, ¿no? Tenemos K1 y K1. Multiplicamos esos K1 y tenemos K1 al cuadrado por B por D. Y ya no se pueden efectuar más operaciones, por lo tanto, ahí terminaría el proceso y vamos a observar si estos vectores son iguales. Pues lamentablemente en este caso no son iguales. El vector izquierdo no es igual al vector derecho. Por lo tanto, no cumple este quinto axioma. Sexto axioma, distributiva del vector. Tenemos dos vectores, perdón, dos escalares pertenecientes al cuerpo escalar K y tenemos un solo vector. Lo mismo, vamos a adoptar dos escalares y un par ordenado. Y vamos a distribuir el par ordenado a cada escalar. Es el miembro derecho. En la, en la parte izquierda de la ecuación, un escalar más un escalar
sigue siendo escalar, ¿no? Y podríamos llamar K3 o simplemente una K mayúscula. Sí, pero yo decidí dejarlo tal y como está. Es por eso que en la parte izquierda voy a multiplicar K1 más K2 por cada componente del par ordenado. Y tenemos esta situación en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos dos multiplicaciones de escalar por par ordenado. K1A, K1B, más K2A, K2B. Efectuamos las dos operaciones de multiplicación por escalar. En la parte izquierda ya no se puede hacer nada más, ¿no? Ya este paréntesis lo he tomado como si fuera uno solo, no pasa nada, y se multiplica por A. Y este paréntesis también lo he tomado como uno solo y se multiplica por B, no pasa nada. Y en la parte derecha voy a multiplicar, ya que esta operación es una suma de pares ordenados. K1A, K2A, suma. El primero se multiplica por el primero, K1A por K2A, coma, el segundo se multiplica por el segundo, K1B por K2B. Y seguimos efectuando operaciones, ya que aquí tenemos A, aquí tenemos A. A por A se puede convertir en A cuadrado y B por B se convierte en B cuadrado. Hacemos esas operaciones y tenemos este vector. Y podemos observar que ni el lado izquierdo ni el lado derecho son iguales. Por lo tanto, este exacto axioma no lo cumple. Número 7, asociativa de la escalar. Vamos a optar dos escalares y un par ordenado. Veremos si se puede asociar de esta manera. En la parte izquierda simplemente multiplico este corchete por cada componente del par ordenado y me queda de esta manera. Y en la parte derecha primero voy a efectuar la operación dentro del corchete, que sería K sub 2 por el par ordenado. Y aquí ya efectué la operación. En la parte izquierda ya no tengo otra operación que realizar, la dejo tal y como está. Y en la parte derecha me quedaría por multiplicar un escalar por el par ordenado. Hago la multiplicación como ya habíamos definido al inicio y tenemos este resultado. Y la parte izquierda es igual a la parte derecha, así que por lo tanto esto cumple. Último axioma, neutro de la multiplicación por escalar. Este axioma es el más sencillo. En este caso el escalar k es 1, igual a 1, y se lo debe multiplicar por este par ordenado. Obviamente efectuamos la multiplicación y nos va a salir lo mismo en ambos miembros. Por lo tanto, cumple. Hemos visto los 8 axiomas, los he explicado de la mejor manera posible. Y en este caso, en este ejercicio, no cumplió los 8 axiomas, no cumplió. Creo que el que no cumplió fue 5 y 6, esos axiomas. Entonces, por lo tanto, este conjunto de vectores B no es un espacio vectorial. Pero supongamos que este tipo de ejercicios le toca en el examen. Quizás ustedes no tengan tiempo para comprobar los 8 axiomas, ¿no? Simplemente ustedes analizan el ejercicio y ven qué axioma puede que no cumpla. Porque es suficiente con que un axioma no cumpla, ya eso no es un espacio vectorial y ahí terminaría el ejercicio. Por ejemplo, yo en este ejercicio pude haber medido directamente el quinto o el sexto axioma, hago la comprobación y me sale que no cumple, por lo tanto, ahí terminaría el ejercicio. Pero no, yo quise explicarle cada uno de estos axiomas para que ustedes entiendan.
Y pues hay que ser prácticos, ¿no? No podemos hacer todo este procedimiento de los 8 axiomas si con uno solo basta. Pero eso ya depende de ustedes. Veremos este segundo ejercicio. Determine si W es un subespacio de R3, donde W consta de los vectores ABC. Obviamente, si estamos hablando de un subespacio R3, el vector tendrá 3 componentes, para los cuales, inciso A igual a 2B, inciso B, A igual a B al cuadrado. Bien, para verificar si un conjunto de vectores es un subespacio de un espacio vectorial, tenemos 3 condiciones. El vector 0, en este caso sí el vector 0, debe pertenecer al subespacio que está en estudio. Esa es la primera condición. Ahora vienen las dos condiciones: clausura de la suma y clausura de la multiplicación por escalar. Y dice aquí, si W1 y W2 son dos vectores que pertenecen al subespacio W, seguramente cumplen con las características de este espacio, subespacio, mejor dicho. Entonces, la suma de estos dos vectores también pertenecerá al subespacio W, también cumplirá con las características de este subespacio. Esa es la pregunta. Lo mismo con la siguiente condición y la última, la multiplicación por escalar. Si W1 pertenece al subespacio W y K minúscula pertenece al cuerpo de los escalares K, entonces la multiplicación de K minúscula por W1 también pertenecerá al subespacio W, también cumplirá con sus características o propiedades. Esas son las preguntas que tenemos que responder y las haremos a continuación, ¿no? Para el inciso A. Inciso A, primero, si el vector 0 pertenece a W. Entonces, en este caso, nuestro vector ABC va a ser nuestro vector 0. Cada componente es igual a 0 y veremos si este vector 0 cumple con la condición que nos dio el inciso A. No lo coloqué aquí, creo que es A es igual a 2B. Esta es la condición para el inciso A. Veremos. ¿Qué valor es A? A es la primer componente del vector, es 0. B es la segunda componente del vector, también es 0. ¿Y 0 es igual a 2 por 0? Pues obvio que sí, ¿no? 0 igual a 0, ok, cumple con esta condición. El vector 0 pertenece al subespacio W. Esta condición es la más sencilla. Vamos con la suma, la clausura de la suma, así se llama. No vamos a adoptar dos vectores. W1, cuyas componentes son X1, Y1, Z1, o también le podría haber llamado A1, B1 y C1. Y este vector W1 cumple con la condición desde su espacio. La primer componente es igual a 2 veces la segunda componente. Esa es la condición. Y el vector W2, que tiene las componentes genéricas X2, Y2 y Z2. Y también cumple con la condición del subespacio, ¿no? Que la primer componente es igual a 2 veces la segunda componente de este vector. Todo lo que hicimos aquí nos estamos refiriendo al antecedente de esta condicional, ya que dice que W1 y W2 pertenece al subespacio W. Cumple con sus características o condiciones. Esto es importante que lo definan. Y ahora vamos a demostrar si la suma de estos dos vectores también pertenece al subespacio. Y tenemos estos vectores, ¿no? W1 más W2. Aquí están las componentes de cada vector. Sumamos los vectores tal y como sabemos. ¿Ya?
La primera se suma con la primera, la segunda se suma con la segunda y la tercera se suma con la tercera. Y bien, tenemos este vector. Veremos si este vector que nos resultó, lo voy a encerrar, este vector resultado cumple con la condición del subespacio W, que la primera es igual a 2 veces la segunda. Aquí está. En el miembro derecho podemos multiplicar, ¿no? 2 por y sub 1 más 2 por y sub 2. Se puede distribuir el escalar. Y ahora vamos a observar el antecedente. El antecedente habíamos dicho que era todo esto. De aquí partimos para llegar a esto. Bien, observemos que aquí hay dos igualdades, ¿no? X1 dice que es igual a 2 y sub 1. Y X2 es igual a 2 y sub 2. Y aquí tenemos exactamente los mismos elementos. 2 y sub 1 y 2 y sub 2. Por lo tanto, del antecedente tenemos lo que ya habíamos mencionado y podemos reemplazarlo. En esta ecuación podemos reemplazarlo. 2y sub 1 es igual a x sub 1 y 2y sub 2 es igual a x sub 2. Y estos dos se suman. Y nos da que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho son iguales. Como son iguales, por lo tanto, cumple con la clausura de la suma. W1 más W2 pertenece al subespacio vectorial. Vamos con la tercera. Dice, si W1 pertenece al subespacio W y K al cuerpo de escalares, entonces la multiplicación K por W1 también pertenece al subespacio. Eso nos está preguntando. Y aquí vamos a adoptar un vector W1 cuyas componentes son X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 y cumple con la condición de este subespacio. Y el escalar K que pertenece al cuerpo de escalares. El escalar no tiene que cumplir ninguna condición, es un escalar. Y veamos, multipliquemos. Este escalar va a multiplicar a cada componente del vector, ¿no? Y tenemos este vector como resultado de la multiplicación. Veremos si ese vector cumple con la condición. La primer componente tiene que ser igual a 2 veces la segunda componente. Bien. Esta K que está en el miembro izquierdo puede pasar al miembro derecho. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir. Aquí está dividiendo y lógicamente esto se puede simplificar y tenemos esta expresión. X sub 1 es igual a 2y sub 1. Y 2y sub 1 del antecedente tenemos que es igual a x sub 1. Por lo tanto, podemos reemplazar y nos sale que es igual, ¿no? Nos sale igual, nos cumple la igualdad. Por lo tanto, cumple esta tercera condición, clausura de la multiplicación. Y como cumplió las tres condiciones que expliqué al inicio, pues podemos decir que W es un subespacio de R3. ¿Ya? Me olvidaba mencionarle una cosita, que fíjense ustedes que aquí nos da R3. R3 es un conjunto de vectores, ¿no? Un conjunto que tiene infinitos elementos. Y R3 es nuestro espacio vectorial B. ¿Y cuáles eran las definiciones de suma y multiplicación por escalar de este espacio vectorial R3? Pues la que ya conocemos. Tenemos dos vectores A, B, C, más D, E y F, ¿no? Se suma normal. ¿Por qué? Porque el espacio es R3.
Y se multiplica por escalar, también normal. ¿Por qué? Porque el espacio es R3, ¿ya? Aquí en el ejercicio ya está especificado el espacio vectorial. Dice R3, quizás en alguno diga R4, o quizás diga polinomios o matrices. Nosotros ya conocemos esos espacios vectoriales, ya conocemos la suma y la multiplicación. Es por eso que aquí, al realizar sumas y multiplicación por escalar, ya he procedido de una manera ya conocida por ustedes. Vamos con el inciso B. En el inciso B, verificamos si el vector nulo pertenece al subespacio W. Y tenemos aquí un vector nulo. ¿Y cuál es la condición que cumple? La condición que debería cumplir es que la primera sea igual a la segunda elevado al cuadrado. Y veremos en este caso, 0 es igual a 0 al cuadrado, pues sí, ¿no? Cumple con esta primera condición. Y aquí vamos con la clausura de la suma. Primero nos debemos adoptar dos vectores genéricos, ¿ya? Ustedes pueden colocarle cualquier letra, la que ustedes deseen, no pasa nada. La que sea de su agrado. Y debe cumplir con las condiciones de este subespacio vectorial. La primera tiene que ser igual a la segunda elevado al cuadrado. Lo mismo aquí en el vector W sub 2. La primera tiene que ser igual a la segunda al cuadrado. Y sumemos esos dos vectores. Sumamos los dos vectores. Y tenemos este vector. Este es nuestro resultado de la suma. Verifiquemos si ese vector cumple con la condición de este subespacio. La primera es igual a la segunda elevado al cuadrado. Sabemos que en el segundo miembro hay un producto notable, ¿no? Eso se desarrolla, ¿no? El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Eso ya se sabe por álgebra de Baldor. Y del antecedente tenemos que observar el antecedente. El antecedente es todo esto que nosotros habíamos supuesto. Aquí está, ¿no? X sub 1 es igual a Y sub 1 al cuadrado y X sub 2 es igual a Y sub 2 al cuadrado. Y tenemos aquí Y sub 1 al cuadrado y Y sub 2 al cuadrado. Podemos reemplazar. Podemos reemplazarlo y tenemos Y sub 1 al cuadrado lo reemplazamos por X sub 1 y Y sub 2 al cuadrado lo reemplazamos por X sub 2. Ya hicimos eh, ya lo hemos reemplazado. Pero en este caso se fijan que en el lado izquierdo no es igual a lo que está en el lado derecho. ¿Qué es lo que me sobra? En el lado derecho lo que me sobra es este elemento. 2 veces el primero por el segundo. Como no me cumplió, pues la suma de estos vectores no pertenece al subespacio W. Y como no me cumplió en la suma, ya puedo decir directamente que W no es un subespacio de R3. Ya concluimos la resolución de estos ejercicios. ¿Qué podemos observar? Que, por ejemplo, cuando haya este tipo de condiciones, ¿no? Que A igual a B al cuadrado, o si no, B menor o igual a C al cubo, me refiero donde hayan exponente al cuadrado al cubo, a la cuarta, qué sé yo. Aquellos subespacios donde hayan exponentes distintos de uno, no va a cumplir. Ustedes pueden realizar la verificación y no va a cumplir. ¿Por qué? Porque se va a generar esta situación y pues al generarse esta situación van a haber muchos elementos y no podrá cumplir. No sé si en todos los casos suceda eso, pero a lo que yo vi y en los años que estoy estudiando esta materia, pues no cumple. Lo mismo verán en transformaciones lineales. Aquellas condiciones donde intervenga un exponente distinto de uno,
no va a cumplir.